¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de retomar y reanudar lo que es el ministerio Restaurados por Dios. Damos gracias a Dios que nos brinda esta oportunidad. Y bueno, pues vamos a iniciar una nueva serie titulada El significado del matrimonio. Y pues nuestro tema número uno, o nuestro primer tema, mejor dicho, es el secreto del matrimonio. Y bueno, antes de comenzar, nos gustaría saludar a todos los que nos sintonizan por este medio, por medio de la plataforma de Facebook, de YouTube. Sean bienvenidos en esta hora y damos gracias a Dios por este tiempo en el cual pues esperamos que sea de mucha bendición para cada una de las vidas que nos ven. Así que, ¿qué le parece si oramos antes de dar inicio a esta serie? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios llevándonos durante lo que tenga que durar la serie, ¿verdad? Y que hoy nos da la bendición de comenzar. ¿Puedes orar, amor? Buenas noches, vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor, que tú nos das, para, Padre, poder aprender, Padre, de tu palabra, Señor, para que, Padre, esto que estemos escuchando, Señor, caiga en buena tierra, que dé un buen fruto, Señor. Te pedimos por cada matrimonio, cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo, Señor, que seas tú, Señor, quien esté hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así que, pues, el primer tema, decíamos, es el secreto del matrimonio y vamos a lo que es Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32. Y dice de la siguiente manera: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Se lo leo nuevamente: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el misterio? Respecto a Cristo y la iglesia. Y sin duda alguna, hermanos, algo que se ha hablado durante mucho tiempo y muchas veces suena ya trillado, tanto en diferentes iglesias o en diferentes en bodas o en cursos de matrimonios, pues es mostrar a veces que el matrimonio pues es vida y dulzura, ¿sí? Lo muestran de esa manera, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado también puede ser que lo muestren al matrimonio como pues un matrimonio militarizado, lleno de códigos, lleno de reglas, donde pues no puede uno fallar en nada y tiene que cumplir uno al pie de la letra todo lo que uno debe de ser, hablando en el rol que desempeña cada uno, ¿verdad? Entonces esto es muy común, muy dado y pues obviamente nos lleva a un matrimonio prácticamente legalista, ¿no? Sin embargo, por otro lado, pues se muestra muchas veces al matrimonio que pues debe ser vida y dulzura, amor, regalos, palabras bonitas. No que en sí esto no tenga que existir dentro del matrimonio. Sí debe de existir dentro del matrimonio, pero no todo es eso siempre, no todo el tiempo es eso. Entonces muchas veces por el otro lado se presta, ¿verdad? A que o se cae en el extremo de mostrar de esa manera el matrimonio, un matrimonio que pues debe ¿cómo se llama? Pues obviamente de ser así. Todo vida y dulzura, como el 14 de febrero, ¿verdad? Todos se van y se enloquecen en comprar regalos y en comprar flores y en comprar detalles y muchas cosas, pero pues a lo largo de todo el año no le regalan ni siquiera un chicle a la esposa. Entonces, no es así, ¿sí? Entonces, de la manera que muchas veces se muestra, no tiene más profundidad que una carta de San Valentín, hablando del 14 de febrero, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando se muestra un matrimonio, vamos a llamarlo así, militarizado, es decir, que tiene que ser así, tal cual, porque yo lo digo, porque así debe de ser y porque obviamente entendamos que es acorde a los principios de Dios, sí, pero cuando lo hacemos de una manera legalista, de imposición,
que tú no puedes cometer errores, de que tú demandas más allá de lo que tú no das o más allá de las fuerzas del cónyuge, pues entonces mostramos a un matrimonio o mejor dicho, alejamos a nuestro cónyuge ¿de qué? De la gracia de Dios. Lo alejamos cuando nos portamos de una manera militarizada en el matrimonio, pero también por el otro lado cuando es un matrimonio romántico, cuando es un matrimonio fantasioso, donde pues siempre tienen que ser palabras bonitas, donde tú no te tienes que enojar, donde tú tienes que hacer todo lo que yo te diga, donde se muestra de esa manera, pues entonces nos alejamos a la persona de la realidad, o uno mismo se aleja de la realidad de que somos dos personas que tenemos infinidad de imperfecciones, que somos pecadores y que estamos luchando también con nuestro propio pecado, y entonces nos vamos al otro extremo. Entonces, hermanos, no debemos de caer en estos errores, sino debemos ser equilibrados, centrados, para no hacerlo de una manera militarizada, ni tampoco de una manera fantasiosa, ¿verdad? Porque muchas veces, porque es que en las películas es así, es que en las películas todo es vida y amor y terminan felices para siempre. No. Entonces, ¿por qué? Porque pues entonces nos estamos escondiendo bajo una falsedad en el matrimonio, algo irreal que no sucede, no que no se pueda llevar a cabo, pero no es así, porque somos dos seres imperfectos que estamos unidos por la gracia de Dios. Y sí, realmente como dice mi esposo, ¿verdad? Yo creo que el matrimonio es un compromiso, pero también es una experiencia de gozo, pero también al mismo tiempo tiene momentos difíciles, complicados, llenos de espinas. Pero yo creo que también en esta parte el matrimonio pues es una parte equilibrada, ¿no? De nuestras vidas, en donde aprendemos muchas cosas y en donde definitivamente las derrotas nos enseñan humildad, pero también las victorias nos dejan exhaustos. Entonces, esta parte pues sí debemos de pedirle esa sabiduría a Dios para que Él nos lleve por un buen camino en cuanto a una balanza, ¿no? Como bien lo decía mi esposo, ni por un lado legalistas y casi marcar punto número 1, punto número 2, no, pero tampoco todo vida y dulzura, sino llevarlo todo a un equilibrio. Sí, y es así, ¿por qué? Porque al final pues no ha habido matrimonio alguno que después de haberse casado a las pocas semanas o a los pocos meses ya esté pensando en realmente sí fue la persona, o sea, si hablamos de una relación cristiana así, ¿realmente Dios sí era con la que tú querías que me casara? Si hablamos de alguien que no conoce de Cristo, ¿verdad? Pues a lo mejor va a decirse que se da la arrepentida de su vida, pero al final del día esto sucede porque muchas veces nos muestran o nos forzan a llevar un matrimonio que no está dependiendo de la gracia de Dios. Cuando yo quiero que mi matrimonio sea tan perfecto, sin errores, donde yo busco que mi esposa haga las cosas que yo quiero y ella las que ella quiere, y entonces cuando no se logran esos objetivos, entonces empezamos a acusar, empezamos ya con los conflictos, ya con ciertas cosas, pero al final del día, ¿por qué? Porque nos estamos alejando de la misericordia de Dios, de la dependencia, mejor dicho, de la gracia de Dios. Entonces, como les decía, si nos vamos a los lados, pues seguramente, y les reitero, no hay matrimonio que no diga, oye, Señor, sí, como que estuviste certero cuando me casé, cuando me dijiste que era ella. Obviamente, pues cuando te casas sin tener a Cristo, pues también te haces la misma pregunta. ¿Por qué me casé? Porque si fue la persona, creo que me equivoqué, ¿verdad? Y muchas veces, pues ya viene ahí, pues ciertos conflictos. Sin embargo, el matrimonio, pues es un rompecabezas de miles de piezas diminutas, hermanos, que pues obviamente para poderlo armar pues va a ser complicado, ¿sí? Va a ser complicado, pero sin embargo no es imposible caminar cuando nosotros caminamos bajo los principios de Dios. Sin embargo, sí es un rompecabezas
que hay que ir armando, que no va a ser fácil, que es un laberinto que es muy fácil de perderse. Entonces, si no tenemos ese cuidado, sí nos podemos desviar, sí nos podemos olvidar de ciertos principios, y sobre todo, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la misericordia de Dios, es decir, de la misericordia de Dios, no, de la gracia de Dios. Cuando no dependemos de la gracia de Dios, entonces, ¿qué sucede? Que simplemente yo voy a anteponer mis ideas, mis pensamientos, mis razonamientos sobre los principios de Dios. Entonces, no es la idea para poder construir un matrimonio correcto, pues tenemos que ser cautelosos en lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y bueno, estoy de acuerdo con ello. Yo creo que esta relación pues de un matrimonio es una relación humana muy profunda, y las mismas escrituras nos los dicen. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo del 22 al 25. Dice: de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Esta porción la leí de lenguaje actual. Y bueno, lo que nos deja ver este pasaje es que Dios mismo fue quien ofreció esta primer boda celebrada en el mundo, ¿no? Lo que acabamos de leer. Pero yo creo que al contemplar el hombre a la mujer creada como compañera suya, exclamó gozo, ¿no? Ahí lo veíamos en estos versículos que dice: esta sí es hueso de mis huesos, ¿no? Ha dicho, gloria a Dios. Con gozo lo dijo. Pero después yo creo que esto es tan importante, o sea, poniéndolo en segundo plano. Primero, lógicamente, nuestra primera relación profunda y la más importante debe ser nuestra relación personal con Dios. Pero posteriormente viene esta relación de una relación en conjunto, de unidad en matrimonio. Y de hecho dice que humanamente puede experimentarse este matrimonio, es esa relación como si nosotros la tuviéramos con Dios, ¿no? Y es la razón de que igual que conocemos a Dios, igualmente que tratamos de conocer a Dios, llegamos a conocerlo, llegamos a lo mejor a entender a Dios. Así nosotros, ¿no? Nos debiéramos entender como como esposos, y sabemos que pues es una tarea difícil, como le volvemos a comentar, pero sumamente gratificante y plena. Es algo doloroso, pero también es algo extraordinario. O sea, es tan hermoso porque se viven estas dos vivencias, ¿no? Por un lado el gozo, pero también por otro lado pues los momentos difíciles, como bien lo decíamos. Y yo creo que también es una de las partes importantes en donde debemos de poner mucho énfasis en nuestro matrimonio, porque bien sabemos que las familias están dirigidas o están cimentadas en la familia, ¿no? Como bien lo sabemos. Entonces, sin una relación de matrimonio, sin una relación de esposo-esposa, pues yo creo que no habría familias, ¿no? Sí, sin embargo, es como decía mi esposa, y hablando en términos de la iglesia, y como les haya venido recalcando a lo largo de los servicios en los jueves, que las iglesias están conformadas por familias, por matrimonios, ¿verdad? Obviamente familias tengan hijos, no tengan hijos, pero está conformada por matrimonios. Y entonces, si nosotros no tenemos una comunión, como decía mi esposa, una comunión con Dios, no aprendemos a conocer a Dios, cómo Él piensa, qué es lo que quiere, entender lo que Él quiere para nuestras vidas, poder asimilarlo, pues va a ser muy difícil que nuestro matrimonio pueda caminar de una manera correcta. Ahora, la diferencia es que cuando hablamos de cambios, cuando hablamos de un buen matrimonio, muchas veces viene a nuestra mente personas que conocemos que quizás son personas que no conocen de Dios y llevan una buena relación matrimonial, pero
algo que debemos de entender es que no es lo mismo tener buenas conductas que tener una naturaleza que viene de Dios, una naturaleza como es el nuevo nacimiento, nacidos de arriba, es una naturaleza nueva. Sí, el que está en Cristo, nueva criatura es. La naturaleza que había de pecado en nuestras vidas simplemente tiene que ser transformada por la naturaleza de Dios. Entonces, tú puedes toparte con matrimonios que tienen buenas conductas, tienen una conducta buena, son educados unos con otros, pero su naturaleza simplemente sigue siendo pecadora. Entonces siguen estando apartados de Dios. Ellos, a pesar de tener una buena conducta, quizás como matrimonio, no quiere decir que entonces ellos no tengan pecado en su vida. Sin embargo, la diferencia es que nosotros, sabiendo que somos imperfectos, estamos dependiendo de la gracia de Dios, y de esa manera, al conocer a Dios, vamos a poder tener un mejor matrimonio, una mejor relación en nuestro matrimonio. Ahora, ¿por qué es tan difícil llevar nuestro matrimonio adelante? ¿Por qué es tan difícil que como matrimonio a veces nos cuesta trabajo, vamos a decirlo así, hacer ese clic como matrimonio, como debiera ser, como la palabra de Dios nos los indica? ¿Por qué es tan difícil? Dice Mateo capítulo 18, capítulo 19, versículo 8, en la nueva Biblia de las Américas, dice así: Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. ¿Por qué nos cuesta trabajo llevar adelante nuestro matrimonio? ¿Por qué nos cuesta trabajo llevar adelante o sacar adelante? No a flote, hermanos, porque no se trata de sacarlo a flote, de bueno, ahí la vamos sobrellevando. No. Se trata de que verdaderamente podamos adoptar la naturaleza de Dios para poder llevar un matrimonio realmente transparente, un matrimonio que se disfrute, no que no haya desacuerdos, no que no haya tiempos complicados, como decía mi esposa, dolorosos o experiencias extraordinarias. Eso va a ser inevitable porque vivimos en un cuerpo que se corrompe, en un cuerpo de pecado, pero dice la Escritura ahí en Mateo, lo que acabamos de leer, por la dureza del corazón. ¿Por qué nos es difícil no solamente llevar nuestro matrimonio adelante de la manera que Dios quiere? Por la dureza que hay en nuestros corazones, porque somos duros y tardos para entender lo que Dios quiere hacer, porque antepongo mis ideas, vuelvo a repetirlo, porque antepongo mis pensamientos, porque simplemente aquí se va a hacer mi egoísmo, y por esa dureza de mi corazón, porque solamente quiero los beneficios míos, pero no quiero las responsabilidades. Quiero los derechos, pero no quiero la responsabilidad. Entonces, por la dureza del corazón es que es que no entendemos o no queremos entender el rol que nos corresponde a cada uno de los cónyuges, por esa dureza del corazón, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que es cómo empezamos a dominar esa parte de nuestras vidas, cómo quitamos un corazón duro de nuestras vidas, pues simplemente pidiéndole a Dios que quite esa dureza de nuestros corazones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no se entiende que es: mujeres, someteos a vuestros esposos o a vuestros maridos como al Señor, y cuando no se entiende: maridos, amad a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué no se entiende eso? Porque simplemente no quiero ceder a lo que Dios me está pidiendo, porque yo veo su comportamiento de ella, porque ella ve mi comportamiento mío, y entonces dices: no, así como te portas, pues de aquí a 1000 años me voy a someter, ¿no? Y así como tú eres, no, pues de aquí te voy a amar como Cristo amó a la iglesia, pues tache guarache, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por esa dureza del corazón, porque no entendemos el rol que nos corresponde cuando hablamos de someternos al esposo, cuando se habla de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, cuando yo cometo un error, pues yo sí quiero la misericordia de Dios en mi vida, pero cuando ella comete un error, simplemente: Señor, que le parta un rayo para que entienda y para que sepa y para que obedezca y para O sea, siempre queremos la misericordia de Dios para nosotros, pero no para nuestro cónyuge. Y entonces estamos, obviamente,
generando un matrimonio incorrecto. Entonces, el índice el declive, perdón, de los matrimonios, dice una estadística aquí, dice que el matrimonio en México se ha reducido en un 20.6% en los últimos 10 años. El matrimonio, ¿sí?, que ha venido en declive durante la última década, se ha reducido 20.6% en los últimos 10 años, pues pasaron de 571 mil bodas en el 2011 a 453,000 durante el 2021. Es decir, 118,000 uniones menos en esta década. La gente ya no se quiere casar, de acuerdo, obviamente, con las cifras del INEGI. En contraste, hermanos, los divorcios se dispararon en un 64.8% en ese mismo periodo, del 2011 al 2021, se dispararon en un 64.8%. Esto quiere decir que 91,000 de 91,000 divorcios que había, subió a 150,000 divorcios, ¿sí? Y eso, pues, según los datos que nos presenta el INEGI. Entonces, esas cifras son alarmantes. ¿Por qué? Porque esto habla de que la responsabilidad que tenemos como matrimonio de ser ejemplo, de mostrar la relación que debe de tener Cristo y su iglesia, no la estamos llevando eficazmente en nuestros hogares. Por tanto, al no hacerlo de esa manera, entonces nuestros hijos, al ver el tipo de matrimonio que llevamos, que no está siendo guiado, dirigido, o no nos estamos sometiendo a los principios de la Biblia, ¿qué va a pasar? Simplemente no van a tener el anhelo de casarse. Simplemente no van a tener el anhelo de casarse. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque estarán dejando de cumplir un mandato de Dios en la vida del ser humano. ¿Y qué ellos dicen? Como un dicho, ¿verdad? Que dice, ¿qué prefieres? ¿Estar soltero y solitario o casado y aburrido? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, que ya estamos casados, mostramos que el matrimonio debe de ser así. No te muevas, siéntate, párate, ahora camina, ahora no camines, o muy fresco en el sentido de no tomar las cosas en serio, no tomar nuestras responsabilidades en serio y solamente querer ir en el cotorreo, querer vivir nuestra vida como si todavía fuera soltero, como si no tuviera hijos, como si no tuviera responsabilidades. Nos vamos para acá, nos vamos para allá, nos vamos al fútbol, dejo a mi familia, ahora nos vamos para este otro lado y entonces queremos vivirlo así, de esa manera. Eso no es un matrimonio. Y bueno, también hay una segunda opción también en las últimas 3 décadas que se ha experimentado, que en la actualidad más de la mitad de las parejas viven juntas antes de casarse. Y yo creo que esto lo vemos muy seguido, ¿no? Porque las razones son diversas, pero me llama mucho la atención que fíjense, las edades de las mujeres entre los 25 y los 39 años deciden primero vivir en unión libre. Y esto es porque, pues ellos dicen, ¿no? Prefiero conocerlo o conocerla antes para ver si somos compatibles, para ver también si hay una buena química, para ver también si nos llevamos bien y si ella o él aguanta mi ritmo. Si cocina bien y si no cocina bien, pues mejor no. También. Y también yo creo que esa parte es lo que muchos jóvenes o muchas personas jóvenes en esa edad pues piensan, ¿no? El que dicen, pues voy a convivir para poder conseguir un buen matrimonio, mientras así, sin papelitos, sin ningún compromiso. Pero lo peor del caso es que esto da pie a pues una libertad de fornicación, de muchas situaciones, incluso relaciones sexuales desenfrenadas, relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluso pues también, ¿no? Hoy en día dicen, bueno, si no me llevo bien con un hombre, en caso de las mujeres, pues entonces busco una mujer, viceversa, el homosexualismo, el lesbianismo, o sea, muchas situaciones que definitivamente pues nos está llevando todo esto, ¿no? Estos problemas definitivamente erróneamente. Y todo esto, yo creo que todas las parejas que ahorita o que hemos conocido que se apresuraron a casarse,
han acabado en divorcio. Han acabado en divorcio y pues esto es la excusa de ellos, ¿no? A lo mejor de que pues no nos conocimos o no vivimos juntos y por eso nos llevamos mal y por eso nos divorciamos. Entonces por eso es como la excusa, ¿no? De los que no se quieren casar y quieren vivir en unión libre. No, es que todos los que yo conozco que se han casado, pues se han divorciado. Entonces, ¿para qué me caso? ¿Qué tiene que ver un papelito, verdad? Y yo siempre le he dicho, ¿tú comprarías una casa sin un documento? Pues yo creo que no. Entonces, es dejar de valorar a la persona, es dejar de comprometerte con la persona. Y muchas veces pueden decir, no, yo sin un papelito no me necesito casar y soy comprometido con la persona. Y sí lo pueden ser. Sin embargo, no le están dando el valor que esa persona merece. Entonces, al final, una de las situaciones es esa parte, ¿no? Como decía mi esposa, pues porque yo conozco a muchas personas que se han casado y se terminan divorciando, sí, pero pues tampoco conoces el trasfondo de lo que ha sucedido. Ha sucedido, cuando se llega a un divorcio es porque simplemente ya no queremos hacer nada por nuestro matrimonio, porque no estoy dispuesto a ceder en mi corazón para poder mejorar mi matrimonio, para poder tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿por qué se llega a un matrimonio? A un divorcio, perdón, por el egoísmo. El egoísmo por la dureza del corazón, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, hoy las relaciones modernas se busca por encima de todo el compañerismo, perdón, se busca más el compañerismo que satisfaga mis necesidades, lejos de que yo satisfaga las necesidades de otra persona. Hoy muchos que se llegan a casar se enfocan en esa parte. ¿Qué beneficio voy a tener de ella? No solamente sentimental, sexual, sino emocional, sino material, económico. ¿Por qué? Porque ella me va a ayudar a lograr mis metas y viceversa, ¿sí? Entonces cae en eso. Y obviamente eso habla de la química, bueno, vamos a ver si somos compatibles, voy a buscar mi media naranja, ¿sí? Y a veces en lugar de encontrar la media naranja encuentran una media toronja, entonces... Un limón. O un limón, medio limón, ¿no? Entonces, algo que tenemos que entender es que todo matrimonio debe funcionar acorde a los principios de la Biblia. Cuando yo hago la Biblia a un lado, simplemente no voy a lograr tener un matrimonio estable, no voy a lograr tener un matrimonio saludable. Siempre va a haber un egoísmo en mi corazón, siempre va a haber un ego en mi vida donde yo simplemente vamos a trabajar para sacar a los hijos adelante. Es el proyecto en conjunto que tenemos, pero pues tú y yo, pues si te vi ni me acuerdo, o simplemente trabajamos para lograr nuestras metas individuales. Sé que yo voy a beneficiarme de ti, sé que tú te vas a beneficiar de mí, y así vivimos felices y contentos, no peleamos, quedamos en ese acuerdo y entonces seguimos adelante. Pero cuando trabajas como un matrimonio cara a cara, con una transparencia, sin hipocresías, donde puedes mirar a tu esposa, a tu esposo a los ojos, donde dices vamos a orar a Dios para sacar a nuestra familia, a guiar, mejor dicho, a nuestra familia bajo los principios de Dios, pues obviamente estás comprometiéndote a que tú como varón tomes el liderazgo dentro de tu familia, dentro de tu hogar. Y liderazgo no es agarrar a todos a cinturonazos, no es agarrar a todos a bibliazos. El liderazgo es el ejemplo de lo que Cristo quiere en la vida de cada uno. Entonces, la esposa también cuando puede estar cara a cara, se compromete a hacer esa ayuda idónea, que catapulte al esposo, que haga resaltar el liderazgo del esposo en la familia, no que opaque su liderazgo, porque algo de los errores que se cometen es que el varón, ¿por qué no lidera dentro de su casa, dentro de su hogar? Porque muchas veces su esposa no lo deja liderar. Cuando se opone a lo que el esposo dice, o busca el chantaje, o busca la manipulación, con tal de que el esposo
haga lo que ella quiere que haga al final del día. Entonces, hermanos, hasta aquí nuestro tema del día de hoy, nuestro primer tema. Pues oramos a Dios que nos siga dando la sabiduría para poder seguir adelante y porque usted que nos está viendo pueda recibir esa bendición de parte de Dios para poder ir mejorando su matrimonio. Pero algo muy cierto, no cambie su conducta, cambie su naturaleza. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima sesión. Nos despedimos de ustedes. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones.